Bueno chicos, el día de hoy vemos el tema de análisis vectorial, la segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver ahora un tema en particular. Vamos a ver el método del polígono, ¿sí? Es un método que nos va a ayudar para realizar distintos tipos de vectores. Como hemos visto en la primera parte y con lo que había finalizado, es que supuestamente si teníamos algunos vectores tenía que hacer algunos tipos de operaciones, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con eso si tenemos más vectores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? A través del método del polígono, ¿sí? ¿Cómo es este método que está acá? Bueno, es como un método general, se puede decir. ¿Estamos de acuerdo? Un método del polígono. Primero, para que cumpla todo esto tiene que tener ciertas características. Primero, que estos vectores tienen que ser concurrentes. ¿Qué significa que sean concurrentes? O sea, que se corten. ¿Estamos de acuerdo? Que se corten, ¿no? Con su línea de acción. Siguiente, que sean coplanares. Cuando ustedes les digan vectores coplanares, se entiende que estos vectores tienen que pertenecer al mismo plano. Si no pertenecen al mismo plano, entonces no se puede calcular que es el método del polígono. ¿Estamos de acuerdo? Así que es para un sistema de un método plano. Ahora, lo que vamos a hacer con estos vectores que está acá, lo que yo quiero hacer es el método del polígono me ayuda a calcular la resultante, o sea, la resultante de todos estos vectores. ¿Qué es lo que se debe generar? Bueno, vamos a utilizar este método, ¿sí? De esta manera, mira. Voy a por acá apoyarme, mira. Yo te voy a decir de esta manera. El método consiste en colocar vectores uno detrás de otro, con la condición de que siempre empiece con la parte del origen y con su cabeza. Un ejemplo, voy a colocar primero este vector A. Para eso tú tienes que tener en cuenta que este vector tiene que tener unas ciertas características. Tiene una dirección, tiene un sentido y tiene un módulo. Todo eso tiene que ser igual. Tú no puedes modificar nada de eso. Así que lo único que vamos a hacer va a ser trasladarlo. Voy a trasladarlo por acá. A ver, por acá lo voy a trasladar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por acá puede ser. Mira, lo traslado de esta manera. Tal vez me doy cuenta que tiene dos hacia la derecha y dos hacia arriba. Dos a la derecha, dos hacia arriba. Lo he trasladado por acá. Acá está el vectorcito A. Tiene el mismo módulo porque tiene el mismo tamaño, tiene la misma dirección y estoy colocando el mismo sentido que va hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el vector A. La condición para utilizar este método del polígono es que los vectores tienen que estar uno detrás de otro. O sea, significa que tienen que estar continuados. Primero, esa es la parte inicial, la parte final de la cabeza. El siguiente vector B igual, tiene que partir por la parte inicial que debe estar exactamente donde terminó tu vector A. El vector A terminó por acá, entonces ahí es donde tú tienes que empezar. Ahora, me doy cuenta que este empieza, tiene que estar desplazado 2 hacia la derecha. ¿Y cuántos hacia abajo? 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Tiene que estar 2 hacia la derecha y 4 por acá. 1, 3 y 4 por acá. O sea, más o menos debe llegar acá. Entonces nosotros dibujamos y lo colocamos así, ¿no? Esto que está acá, si te das cuenta, debe tener el mismo módulo. Significa que esto es así. Esto debe ser el vector B, que tiene el mismo módulo, tiene la misma dirección y ahora le acabo de colocar el mismo sentido. Muy bien, hemos aplicado el método del polígono que dice que podemos unir los vectores uno detrás de otro con la condición de que tengan siempre esta misma orientación. Cabeza, que diga origen con cabeza, origen, cabeza, después que sigue el origen de la C. Solamente es un vector, en este caso planito, así que no voy a tener ningún problema, será de esta manera. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien, por acá será el vector C. Muy bien, por acá será el vector C. Excelente. Ahora, luego, ¿quién me toca? Ahora me toca el vector D. Ah, pero el vector D tengo un problemilla. Vamos a hacer algo. Para que no tenga ese problema, el vector D solamente lo voy a cambiar. Vector D va a ser ese tamañito nomás. ¿Por qué solamente eso? Porque si lo ponía no me iba a alcanzar mi espacio. Entonces solamente que sea de 2. Porque la idea es la misma. Continúa. Origen, cabeza. El origen debe ser hacia abajo, ¿verdad? Ahora debe estar hacia abajo y simplemente debe ser 2. Muy bien, listo, ya acabamos, muchachos. Esto será el método del polígono. ¿En qué consiste? En ubicar los vectores de esta manera, uno detrás de otro, pero siempre siguiendo la misma forma, la misma orientación. Que diga origen, cabeza,
origen, cabeza, origen, cabeza. Te das cuenta que todo está avanzando en el mismo sentido. Muy bien. Ahora, lo que yo tengo que calcular es el vector resultante. ¿Cómo calculas el vector resultante? El vector resultante de esto significa encontrar el origen de todos y encontrar la última cabeza del último vector, que viene a ser esto. Lo que tú vas a hacer es, vas a partir de este 9 del primer origen y vas a llegar hasta la última cabecita. Esto va a ser tu resultante, mira. Y esto va a ser el vector resultante. Nada más. Así de fácil y sencillo, sí. Súper fácil nada más. Tener en cuenta que cuando tú utilices este método del polígono tienes que utilizar construcciones. O sea, significa que tienes que realizar líneas que sean idénticos. ¿Estamos de acuerdo? Yo te comenté que tú puedes trasladar de forma lineal o también de forma paralela, ¿verdad? Siempre y cuando debe tener la misma distancia, tiene que tener el mismo módulo, ¿estamos de acuerdo? Y tiene que tener también la misma dirección, o sea, tiene que estar inclinado con la misma forma con la que tienes para poder trasladarlo y no tengas problemas más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez apóyate un poco de la geometría, ¿no? Un poco. ¿Estamos de acuerdo? Para construir un poco de esto. Entonces, la idea es esto. Este es un método del polígono que consiste en reducir todo tu vector. ¿Por qué? Porque tú puedes, no sé, pues realizar este movimiento como para ir, digamos, imaginemos en la vida cotidiana. Los vectores me ayudan para mí a decir, digamos, no sé, pues yo estoy yendo a mi colegio y me desplazo por esta calle, luego voy por esta calle, ingreso por esta calle y termino por acá. Pero al final, en conclusión, lo que significa que yo me he tenido que desplazar solo desde este punto hasta este punto. Y este vector se le conoce como la resultante. Al final, lo que resulta de todo esto es solo esta pequeña distancia que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una partícula se pueda mover de distintas maneras, tú puedes decir que al final solamente hay una posición inicial y una posición final. Y eso se mide a través de una resultante. Eso es lo que seguro más adelante vamos a tratar de llegar con todo esto que estamos enseñando. Porque esto que está acá simplemente va a ser una herramienta para posteriores explicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Así que es algo que tenemos que conocer. El método del polígono es súper fácil. ¿De acuerdo? Simplemente vamos a tener ese orden. Vectores que sean sucesivos, uno detrás de otro, manteniendo la misma orientación. Origen, cabeza, y de esta manera determino mi resultante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo voy a escribir esto en una notación? ¿De acuerdo? Lo voy a escribir de esta manera, mira. Es súper fácil. Este resultante no va a ser nada más y nada menos que simplemente la suma de mis vectores. ¿Por quiénes está compuesto este resultante? Por el vector A. No te olvides, como estoy hablando del vector A, significa que tiene que tener esto, ¿no? La notación me dice que esto representa vector A. Luego está acompañado de este vector B, entonces será más B. Por si acaso, sumar vectores no es sumar módulos. No vayas a pensar que si este vector vale 2, este vale 3, esto va a ser 5, ¿no? No es así, por si acaso. Eso no es así, por si acaso. Esta suma de vectores es totalmente diferente. Luego del vector B, ¿quién sigue? El vector C. Luego sigue el vector D. Todos estos vectores resulta la resultante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer distintos ejemplos. Para esto he planteado algunos problemillas, ¿sí? Para poder explicarte cómo puedes hallar la resultante, ¿de acuerdo? En distintas variaciones. Colocamos, primero tienes que tener en cuenta que debe cumplir con las características. ¿Cuáles son? Que tiene que tener la misma orientación. ¿Qué significa? Que debo encontrar que el vector A esté origen, cabeza, origen, cabeza, origen, cabeza, origen, cabeza, origen, cabeza. Muy bien. ¿Te das cuenta que todos están avanzando hacia el mismo sentido o no? Si avanzan todos hacia el mismo sentido, entonces es fácil encontrar una resultante a todo esto. Tienes el inicio, que llamamos origen, y tienes un final, que viene a ser la última cabeza del último vector. Colocamos, y tienes que tener en cuenta de dónde partiste, es donde va a partir tu resultante, y va a llegar a la última cabeza de tu vector. Por acá. Y está de esta manera. ¿Ven? Por acá está la resultante de ese vector. ¿Sí o no? Listo. Excelente. Eso sería la resultante. Entonces la resultante estaría compuesta por estos vectores. No te olvides que debes colocar de esta manera. Es una forma de notar esto. Ese resultante será igual al vector A más el vector B
más el vector C más el vector D. Ahí está. Muy bien. Eso va a ser la resultante para este tipo de polígono. ¿Sí? Siguiente. A ver, profe, ¿el polígono también puede ser de esa manera como estoy visualizando ahora? Sí, también puede ser de esa manera. Como te das cuenta, mira. Empieza por acá. Origen, cabeza. Origen, cabeza. Origen, cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el punto de origen. Por ahí donde va a partir mi resultante. ¿Y hacia dónde tiene que llegar? Hacia la última cabeza, que es esto. O sea, tiene que... Ya tenemos la dirección. Con esto, al unir los dos puntos, lo que estoy consiguiendo de la resultante es el módulo. Ahorita acabo de dibujar el módulo, es el tamaño. Siguiente. Ahora, con esta inclinación estoy encontrando la dirección. Lo que me falta encontrar es el sentido. ¿Hasta qué sentido va? Del origen a la última cabeza. Ese es el sentido mío. Ya encontré el sentido y esa es la resultante. La resultante puede ser así, sí, correcto, puede ser así. No tengas miedo, sin dudas. Entonces, la resultante para este caso, ¿cómo sería? Nada más que esto, mira, no es complicado. Simplemente, ¿por quiénes están compuestos el resultante? El vector A más el vector B más el vector C. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Eso sería la resultante. Muy bien, espero que ya entendiste. Está súper fácil. No hay nada acá complicado, ¿verdad? Está súper fácil. Pero a ver, vayamos al siguiente ejemplo. ¿Cómo sería en este caso ese ejemplito que está acá? Acá viene a una particularidad. ¿Sabes cuál es? Origen, cabeza. Origen, cabeza. Y mira acá, cabeza, origen. Este vector que está acá, el vector C, tiene un problema. Que no me está ayudando para completar este método del polígono. Porque hay gente que a veces hace esto, ¿no? Se emociona rápidamente porque la cabeza es así y quieres rápidamente dar la respuesta. Y lo que haces es simplemente dices esto, lo voy a unir con esto, ¿verdad? Origen, cabeza y esa será mi resultante. Listo, profe. Quedó, eso es la resultante. Muy bien, carnal, te diré que eso está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que no has considerado. Lo que no has considerado es este vector C. Este vector C que está acá está molestando todo, mira. Está alterando todo este concepto que nosotros hemos llevado, que decimos que todo debe tener siempre el mismo sentido, mira. Avanza, avanza y llega. Avanza por acá y sube. Pero mira acá. Y acá retrocede. ¿Te das cuenta? Se sale. Ah, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Mira, esto me está alterando porque esto debiera ser para este sentido. El de acá, si está bien, sigue el mismo sentido. Solamente el problema es con el vector C. Entonces, vamos a hacer algo. Yo necesito ese vector C. Necesito que lo cambiemos para que yo pueda hallar la resultante. Porque si no, no lo puedo hallar ahí la resultante. ¿Qué es lo que significa? Este C, como está en sentido contrario, porque si te das cuenta, tiene el mismo módulo, tiene la misma dirección que yo necesito, porque necesito que vaya de B a D, ¿verdad? Tiene la misma dirección, tiene el módulo, pero solamente lo que está alterando es el sentido. Entonces el sentido solamente lo voy a cambiar, mira, de esta manera. Voy a crearme por acá un vector. Voy a cambiar este vector, porque yo quiero un vector que sea de esta manera, que tenga este sentido, ¿verdad? Pero como te das cuenta, es el mismo tamaño, son paralelos, significa que tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, solamente sería el mismo vector pero cambiando de sentido. Entonces este vector será el vector C, pero es un vector opuesto. ¿Y cómo es el opuesto? Si este es C, esto debe ser menos C. Listo, ya está, ya lo cambié. O sea, ya no debe existir este vector que está acá, ya no debe existir. Lo hemos cambiado por qué vector, por su opuesto, para que todo tenga sentido, ¿me entiendes? Todo tenga el mismo sentido y pueda utilizar recién el método del polígono. Entonces ahora sí puedo calcular la resultante. Y la resultante será así, mira. La resultante será así. ¿Está conformado por quién? Vector A. Excelente, vector A.
más, ¿quién sigue? El vector B. Luego sigue este vector, pero este vector ya no es C, porque C tenía este sentido. El vector que le pertenece ahora a este vector es menos C, no te olvides, menos C. Luego sigue más D, porque se mantiene su mismo sentido, no lo hemos cambiado. E, tampoco no lo hemos cambiado, así que sigue siendo el mismo sentido, E. Y eso sería la resultante. Muy bien. Como se dan cuenta, estos problemas que están acá depende bastante del sentido con el que tú vas a tomar para poder hallar el método del polígono, ¿sí? Entonces, no es nada complicado, ¿verdad? Está fácil, ¿no? Está súper sencillo todavía. Yo creo que no van a tener ningún problema con todo eso. Listo, vamos a hacer ahora el caso especial. Hay un caso especial en este método del polígono. ¿Listo? Para acabar y hacer un par de problemitas. Y vean que es súper sencillo esto, ¿ya? Por acá. Esto se llama el caso del método especial. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando tenemos un polígono cerrado? Esto ocurre mayormente cuando tenemos un polígono. Esto que está acá es un polígono cerrado. ¿Sí? Cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque te das cuenta que, sí, pues no, todos están continuados uno detrás de otro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo calcularía esa resultante? ¿Cómo calcularía esa resultante? Lo que tú vas a decir en este caso es esto. Como te das cuenta, voy a calcular la resultante del vector A y el vector B, porque el C no puedo trabajar todavía con ese, ¿verdad? Porque yo no puedo unir esto con esto, entonces voy a imaginarme que no existe el C. ¿Te parece? Te voy a imaginar que no existe el C. Mejor no vamos a hacer que no existe el C. Lo que voy a hacer es que este C lo voy a desplazar un poco más abajito nada más, mira. Lo voy a desplazar por acá. Lo voy a desplazar más o menos por acá, para que lo veas. Voy a trazar paralelas, ¿sí? Para que veas que estoy dibujando el mismo vector, ¿sí? Acá estaría el vector C. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Eso lo acabo de desplazar. ¿Sí o no? Acabo de desplazar. Aquí está. Esto es el vector C. Lo único que acabo de hacer es desplazar a ese vector C, ¿sí? Lo acabo de desplazar. Muy bien. Acá está, sigue estando el vector C por si acaso, solamente lo he desplazado nada más. He desplazado este vector C, ¿sí? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que ahora sí, como lo desplazo, me doy cuenta que esto tiene las características de mi polígono. ¿Qué significa? Que esto tiene el origen cabeza, tiene el mismo sentido. Entonces, al vector A y al vector B sí le puedo encontrar una resultante. ¿Cómo sería calcular una resultante de estos dos vectores? Sería unir, acuérdate, el origen hasta la última cabeza del vector. Entonces, esto sería mi resultante para este vector. Mira, acá está. ¿Sí o no? Listo, esto sería mi resultante. Pero ocurre algo. Ocurre algo, ¿verdad? La resultante tiene el mismo módulo que C, pero son vectores opuestos. Significa que son vectores opuestos. ¿Qué significa que son vectores opuestos? Significa que uno es el negativo de otro, ¿sí o no? Si esto era C, significa que el vector opuesto debe ser menos C. Si esto es R, su vector opuesto significa que debe ser menos C. ¿Sí o no? Entonces de esto determinamos esto, mira. Determinamos esto. Entonces sabemos que la resultante es un vector opuesto a C. Como es vector opuesto a C, significa que R debe ser menos el opuesto de C. ¿Sí o no? Porque son opuestos, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? Así debe ser. Correcto. Muy bien. R debe ser el opuesto de C. Entonces por acá tengo que esto debe ser menos el opuesto de C. Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué más sabes? Como este es un polígono cerrado, ¿sí? Yo voy a hacer esto. La resultante no es nada más que la suma del vector A más el vector B. Ah, ya, sí, pues no, vector A más vector B. Y esto no debe ser igual a vector menos C. Es una ecuación normal, ¿ah?
la ecuación normal, puedes hacer esto, mira. Puedes hacer esto, por acá. A más B, eso se mantiene. Este vector que está por acá, lo puedo pasar por acá, ¿verdad? Para juntar los tres vectores. Pero si tú vas, dejas acá solito, significa que esto debe ser 0. Entonces ya tengo la suma de los tres vectores que yo quería inicialmente. Ah, ya. Cierto, tienes mucha razón, ¿verdad? Esto que está acá, esto, la suma de todo esto. Listo. ¿Sí? Entonces acabamos de descubrir algo. Acabamos de demostrar una formulita. Acabamos de hacer... Esto que está acá es una demostración, muchachos, que acabo de hacer. Fácil. ¿Para qué? Para determinar el caso especial de un polígono cerrado. Mira, este polígono que está acá es un polígono cerrado. ¿Por qué? Porque todos los vectores están cerrando o están actuando de una forma, ¿no? De tal vez de una circunferencia. Un polígono cerrado se están actuando de este sentido. Algo así. ¿Sí? Es un polígono cerrado. Cuando pasa eso, siempre, en todo polígono cerrado, vamos a decir que la resultante, en todo polígono cerrado, la resultante siempre va a ser igual a ¿cuánto? A 0. O sea, la suma de todos los vectores siempre va a ser igual a 0, muchachos. Siempre va a ser igual a 0. ¿Sí? Eso sería la respuesta para ese problemita. Entonces, cada vez que tú tengas un polígono cerrado, tú rápidamente dices que la resultante de todo eso siempre es igual a 0. No te debe quedar ninguna duda con respecto a eso, ¿sí? Todo polígono cerrado, la resultante va a ser igual a 0. Muy bien. Ahora, vamos con los problemitas. Vamos a hacer un primer problema que está por acá. Mira. Profe, el primer problema me dice hallar el vector resultante. Ok, vamos a hallar el vector resultante. Si te das cuenta, este vector resultante, dime, ¿esto es un polígono cerrado o no? Sí, es un polígono cerrado, o sea, parte, 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 y bueno, ya está. Listo. Se acabó. Si es un polígono cerrado, tú no dudes, muchacho. Tú no dudes. Rápidamente, polígono cerrado, el profe me dijo, entonces la resultante va a ser igual a 0. Muy bien. Esa es la respuesta. Así de fácil. Eso es una pregunta que fácil puede venir en cualquier examen de admisión. Y tú respondes rápidamente porque sabes este concepto que todo polígono cerrado sale 0. Y si no te acuerdas, utilizas este concepto que acabamos de hacer con la que he explicado la demostración. Voy a complicar un poquito más porque esto ya es para gente que sí, pues no sabe. Pero imagínate que lo voy a complicar un poquito más. ¿De acuerdo? El problema ya no va a ser así, mira. El problema va a ser un poquito más para que te puedas dar cuenta. Va a ser así. Por acá. ¿Listo? ¿Qué pasa acá? Profe, me doy cuenta que ahora ya no es un polígono cerrado. No, ya no es un polígono cerrado. Tienes mucha razón, ya no es un polígono cerrado. Porque te das cuenta que esto está actuando hacia otro sentido, ¿verdad? ¿Sí? Ajá, muy bien, está actuando hasta otro sentido. ¿Sí? Entonces, fácil, rápidamente hago esto. Acuérdate de lo que te enseñó el profe. El profe te dijo que tú necesitabas que tenga ahí es el vector resultante para todo esto, ¿sí o no? Entonces tú dices de esta manera, profe, yo sé que la resultante de esto tiene que ser igual a 0, dicen, ¿no? Pero si es que fuera cerrado, pero en este caso no es cerrado. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Mira, tú vas a hacer esto. Vas a nuevamente a trasladar una paralela, como hice en el caso anterior, ¿sí? Voy a trazar una paralela a este vector para poder desplazarlo. Voy a desplazar esto que está por acá. Lo desplazo, ¿sí? Coloco la misma distancia por acá. Coloco la misma distancia para copiar acá el vector. Y acá está el vector. Se va a quedar por acá. Esto va a ser el vector D. Este
Este vector D lo único que estoy haciendo es desplazarlo, muchachos. Lo estoy desplazando, porque ese vector existe, ¿sí o no? Entonces lo estoy desplazando y ya está desplazadito. Ya está, ya no hay ningún vector acá, ya no hay nada. Ya no hay nada acá ya. Se fue. El vector D está un poco más abajo. ¿Lo puedes visualizar? Está un poco más abajo, ¿sí o no? Lo acabo de desplazar. Lo acabo de desplazar, está un poco más abajo. ¿Sí? Listo, listo, listo. Ahora, yo me doy cuenta de esto. Ahora sí, a esto que está acá le puedo aplicar el método del polígono porque tengo vector A, vector B, vector C que tienen este sentido, ¿sí o no? Mira. Entonces, como todos tienen ese mismo sentido, entonces voy a calcular la resultante, ¿te parece? La resultante hace que todos estos vectores se simplifiquen en un solo vector, en un solo vector que llamamos vector resultante. Y el vector resultante sería este vector que está por acá. Este va a ser mi vector resultante, mira. Listo. Entonces, estos vectores ya no están. ¿Por qué? Porque este vector resultante es el que abrevia todos estos vectores o simplemente el que simplifica todo esto. Significa que todo esto se ha reducido a este vector. ¿Sí o no? Pero dime, ¿ese vector resultante no tiene el mismo módulo que esto? O sea, ¿tiene el mismo tamaño que el vector D? Sí. ¿Tiene la misma dirección? Sí, son no paralelas. ¿Tiene el mismo sentido? La cabeza están apuntando a ese mismo punto. Entonces acá sí hay un vector, acá sí hay vector de igualdad. Acuérdate, esto tiene que ser igual a esto. Ah, muy bien. Pero acuérdate que este vector resultante no va a ser, yo lo llamaré vector resultante 1. ¿Por qué? Porque es un vector resultante parcial. Porque es el vector resultante solamente de estos tres vectores. Pero tú quieres el vector resultante de todos los vectores, ¿sí o no? O sea, tú quieres el vector resultante total de esto. ¿Quiénes serían? Vector A más vector B más vector C más vector D, ¿sí o no? Tú quieres eso. Esa es la resultante de los cuatro vectores que influyen, ¿verdad? Pero acuérdate que la suma de A más B más C ya lo tenemos, ¿sí o no? Es el vector resultante 1 que hemos hallado por acá. Mira. Estos tres, ¿no es acaso la suma de estos tres vectores que me sale el vector resultante R1? Pero ese vector resultante no es igual a D. Ah, y tengo más. Acá queda D. ¿Sí o no? Muy bien, entonces ya encontraste la respuesta, muchachos. Ya encontraste la respuesta, ¿por qué? Entonces el vector resultante de estos cuatro vectores simplemente será D más D, 2. Eso es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. Eso es la respuesta. El vector resultante de estos cuatro viene a ser 2 veces D. 2 veces el vector D. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Los que no, pregunten por favor en las clases en vivo que vamos a tener para resolver más dudas. Listo, vamos al problema número 2 y último problemita de esta parte, de esta segunda parte de análisis vectorial, segunda parte, ¿no? Ese es del método del polígono, especialmente solamente el método del polígono. ¿Cómo puedo hacer esto? Este problemita, voy anticipando, problema a nivel uni, por acá. Es un problema un poco más complicado, yo sé que algunos tal vez no van a tener, pero no se preocupen, para los que entienden, magnífico. Pero los que no se preocupen. Es cuestión de seguir practicando nada más. ¿Sí? Es un nivel alto, sí. Si algunos se pierden, no es entendible totalmente, ¿sí? Solamente que requiere tal vez un poco más de práctica, muchachos. A ver, vamos por acá. Dice, yo quiero hallar cuánto vale el vector X. En otras palabras, imaginemos que esto va a ser mi vector resultante. Yo quiero hallar el vector X, que le llamaré vector resultante. Pero todo tiene que estar en términos de A y de B. O significa que tiene que estar conformado por estas líneas. Bueno, facilito, pues, facilito, mira. Como el vector X tiene que ser una resultante, el vector A, mira, este vector A, tú sabes que los vectores se pueden trasladar de forma colineal o también de forma paralela. ¿Te parece si la trasladamos de forma paralela? Como este es un cuadrado, me dice que está por acá, ¿sí? ¿Significa que esto es un cuadrado? ¿No? ¿Significa que es un cuadrado? Significa que esto que está acá son paralelas, ¿sí o no? Esto que está acá, paralela a esta. Ahora dime,
Me dicen que M es punto medio, significa que esta distancia vale igual que esto. Tú puedes trasladar este vector acá, ¿verdad? Pero yo voy a trasladar no todo el vector completo, solamente voy a trasladar esta pequeña porción. Esta pequeña porción. Dime, si todo esto vale A y esto es la mitad de todo esto, significa que esto ¿cuánto debe valer? Tú debes saber A, vector A, medios. Vector A medios. Eso es lo que tiene que valer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si esto es A, tú sabes que esto, por ser paralelos, tiene el mismo módulo, pero tú solamente necesitas esta porción porque X solamente va a abarcar esto. Ahora, necesitas saber cuánto vale esta porción. ¿Sí o no? Necesitas saber cuánto vale esta porción. Pero para eso necesitamos saber cuánto vale todo esto. Me dicen que esto es un sector circular. ¿Qué significa que sea un sector circular? Un sector circular significa que esto tiene que ser un radio producido por un ángulo. Entonces, sector circular significa la porción de una circunferencia. Esto va a ser el centro, estamos de acuerdo, esto va a ser el centro y por acá tiene un radio. Significa que esta distancia total es igual a esta distancia. Muy bien, facilito entonces. Mira, toda esta distancia que está por acá, toda esta distancia, ¿sí? Es igual que esta distancia. Bueno, interesante, ¿no? Entonces lo que tú tienes que saber que esta distancia es igual a esta. Fácil. Como sabemos que esto es un cuadradito, ¿no? Sabemos que esto es un cuadradito, ¿sí? Si esto vale B, esto debe ser B raíz de 2, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser B raíz de 2? Fácil. ¿Por qué tiene que ser B raíz de 2? ¿Por qué? Porque esto es un triángulo de 45 grados, ¿verdad? Acuérdate, esto es de 45 grados. Un cuadrado le trazas la diagonal. Geometría, muchachos, geometría, por favor, no me van a quedar mal. Acá, 45 grados. Significa que si esto vale B, esto significa que vale B raíz de 2. Estoy hablando de módulos, por si acaso. Esto vale una distancia B, esto vale B raíz de 2. Significa que todo esto debe ser B raíz de 2. ¿Sí o no? Muy bien, entonces ya estamos por acá. Todo esto debe ser B raíz de 2. ¿Por qué? Porque esto también vale B raíz de 2, ¿sí o no? Y como sé que esto es una porción, esto también debe ser B raíz de 2. Muy bien, listo. Pero tú quieres saber qué porción. Tú solamente quieres saber esto. Mira. Solamente quiero saber esto. Entonces yo quiero saber esto. Eso, si todo vale B raíz de 2 y esto vale B, esto debe ser B raíz de 2 menos 1. ¿Sí o no? Todo vale B raíz de 2 menos B sería B raíz de 2 menos 1. O simplemente lo voy a colocar por acá. Esta pequeña porción va a ser igual a B raíz de 2 menos B. Simplificando sería... Bueno, entonces lo que voy a hacer en este caso va a ser factorizar. ¿Estamos de acuerdo? Para que se pueda entender y lo tengan acá claro. Factorizo, voy a tener raíz de 2 menos... profe, entonces todo esto vale ese vector. Sí, correcto. Listo. Entonces el vector que acabo de hallar acá es este. Voy a dibujarlo acá de azulito, ¿ya? Para que se den cuenta. Y este es el vector. Pero ¿saben cuál es el problemita? ¿Cuál es el problemilla? Lo voy a dibujar, tal vez ahí no se ve mucho, ¿ya? Pero lo voy a dibujar acá. Acá. Tengo por acá, interesante, el vector. Este vector. Que he llamado el vector A. Entre 2. ¿Sí o no? Luego tengo el vector B, que está por acá. ¿Sí? Este vector B, que es de esta manera, vector B raíz de 2 menos 1. ¿Sí o no? Y luego tengo el vector que quiero hallar. ¿Cuál es el vector que quiero hallar? El vector X. El vector X está en este sentido.
Pero pasa un problemita. ¿Podemos utilizar el método del polígono cerrado ahí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no está cerrado. Vamos a hacer un cambio. Sabemos que el vector X va a ser mi vector resultante, ¿verdad? En otras palabras, el vector X va a ser igual al vector resultante. Entonces, la característica del vector resultante dice que siempre este vector tiene que partir del origen del primer vector y tiene que terminar con la cabeza del último vector. Este resultante tiene esas características. Mira, ¿termina con la cabeza? Sí, termina con la cabeza. Excelente. Pero pasa en el problema que este parte con el origen y esto no parte con el origen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fácil. Lo que vamos a hacer, este vector que está acá está bien, pero lo que falta es cambiarle el sentido. Significa que tiene que estar hacia el otro lado. Entonces, para cambiar el sentido tiene que volver el vector opuesto. ¿Qué significa que es el vector opuesto? Simplemente le cambio el signo, muchachos. Entonces, esto lo vamos a cambiar el signo, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a cambiar el signo. Entonces va a ser así. Va a ser lo mismo, pero cambiado con el signo. No es nada complicado. Y con eso habremos acabado nuestro problemita. Por acá, mira. Entonces tiene el mismo módulo. Lo único que voy a hacer es cambiar el sentido para poder aplicar la resultante. Este va a ser el vector B, pero negativo. Raíz de 2 menos 1. Ahí está. Eso sería. Entonces el vector resultante es eso. Creo que no me alcanza. Lo voy a colocar por acá. El vector X será igual al vector A entre 2 menos raíz de 2 menos 1, todo por el vector D. Eso que está ahí es la respuesta a este problemita, muchachos. Eso es la respuesta. Eso debe ser el vector X. ¿Sí? Así como pueden ver, se ve tal vez un poco complicado, ¿no? Pero no es complicado, es súper fácil nada más, sabiendo los conceptos que ya hemos visto, ¿sí? Muy bien, muchachos. Espero que les haya servido. Nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias.